Bienvenidos una vez más a mi canal. iOS 17 Beta 3 versión 2 en el iPhone XS Max. Digo versión 2 porque de esta beta número 3 salieron como dos versiones, dos actualizaciones. Y en este video vamos a ver cómo va su rendimiento, vamos a ver el resultado que tenemos en Geekbench y también lo vamos a comparar con la versión anterior. También vamos a ver el resultado que tenemos en Antutu y vamos a hacer una pequeña prueba de batería. Bien, aquí tengo el dispositivo. Como puedes ver, ya se ha actualizado a su última beta, que como les digo es la beta número 3 en su versión 2. Vamos a entrar aquí en las fotos porque tengo una captura de pantalla. Esta última actualización me pesó 868 megas, una actualización bastante pequeña. Entonces todas las aplicaciones están cerradas, solamente tengo abierta configuración y fotos, batería al 100%, recién desconectado. Vamos a ver en cuánto nos queda la batería con la mini prueba que le vamos a hacer. Vamos entonces a empezar con Snapchat. Vamos a ver cuánto tiempo tardan las aplicaciones en abrir. Vámonos ahora con YouTube. Entonces, como podemos ver, todo anda muy bien. El rendimiento parece ser que lo han mejorado más. Ahora más adelante vamos a ver los resultados, como ya les dije. Vámonos ahora con Facebook. Ya ustedes me dejarán saber acá abajo en los comentarios cómo les parece el rendimiento de iOS 17 en el iPhone XS Max. Vámonos ahora con Instagram. Entonces fíjate que anda muy rápido y muy fluido. Vámonos aquí a los Reels. Vámonos a dejarlo ahí. Vámonos ahora con Twitter. Recuerden que más adelante vamos a volver a ver si hay algunas aplicaciones que se han cerrado o siguen abiertas. Vámonos rápidamente con Twitch. Bien, ya lo tenemos abierto, abre bastante rápido. Vamos a dejarlo por aquí en algún perfil de estos. Vámonos rápidamente con SpeakTest, vámonos rápidamente con TikTok. Voy a intentar abrir las aplicaciones un poco más rápido. Estoy subiendo algunos videos de SpeakTest en mi cuenta de TikTok. Para las personas que me quieran ir a seguir, me encuentran como Rubén_Tech. Vámonos rápidamente con Tumblr. Aquí estamos viendo el rendimiento en las aplicaciones de iOS 17, beta número 3, en el iPhone XS Max. Vámonos ahora con Netflix. Si tienes un iPhone XS Max actualizado a iOS 17, déjanos saber acá abajo tus experiencias, cómo te va a ti en cuanto al rendimiento, en cuanto a batería. Vámonos ahora con Amazon. Listo, ya lo tenemos abierto. Vamos a dejarlo por aquí en alguna publicación de estas, porque recuerden que más adelante vamos a volver a ver si se ha cerrado o qué ha pasado. Vámonos ahora con eBay. eBay se ha tardado un poquitico más de tiempo en abrir, pero pues ya como que es normal. Pero de igual forma no es mucho, ¿no? Vámonos rápidamente con Mercado Libre. Listo, ya lo tenemos abierto. Vamos a dejarlo también en alguna publicación de estas. Vamos ahora a mirar la batería y todavía seguimos con el 100%. Algo que he notado con esta beta de iOS 17 es que se calienta más. En este momento solamente con lo que he hecho ya está bastante caliente en esta parte de aquí. Está bastante caliente. Cosa que con las betas anteriores no se calentaba de esta forma con estas aplicaciones. Se calentaba bastante pero con los juegos. Ahora entonces vamos a mirar la condición que tenemos de batería. Para todas las personas que se lo pregunten, tengo 90% condición de batería. Antes de abrir algunos juegos, vamos a mirar aquí el resultado que tenemos en Geekbench. Como puedes ver, iPhone XS Max, iOS 17, la última beta. Tenemos para el single core 1300 y para el multicore 2956. Vamos a compararlo ahora con la beta anterior. Teníamos para el single core 1314 y para el multicore 2247. Así que podemos ver que en el single core nos han bajado un poquitico. No es nada malo, no es nada grave, pero nos ha bajado un poquitico. Pero en el multicore sí que nos ha subido. Y bastante, porque de 2900 a 2200 pues nos ha subido bastante. Vamos entonces ahora a probarlo con algunos juegos. Vámonos con Temple Run 1. Vamos a abrir aquí algunos juegos así rapidito. Más adelante vamos a hacer la prueba de batería. Es una pequeña prueba de batería. No es una prueba completa, porque recuerden que voy a hacer la prueba completa de 100 a 0 cuando salga la versión oficial de iOS 17. O sea, por allá en septiembre aproximadamente. Vemos que con este tipo de juegos, muy bien. Vámonos rápidamente con Temple Run 2.
Y ya tú acá abajo en los comentarios me dejarás saber cómo te parece la batería de iOS 17 en el iPhone XS Max. Aquí estamos viendo el rendimiento con algunos juegos. Vamos a mirar la animación de inicio. Pues bien, le hizo bastante bien. Estos juegos no son muy exigentes ni nada de eso, pero pues de igual forma te lo estoy mostrando. Vamos a darle play. Por ahí se vio una caída de fotogramas. Bien, vamos a dejarlo ahí. Vámonos rápidamente con Subway Surf. En algunas ocasiones con algunos juegos se notan algunas caídas de fotogramas. No es nada grave, pero pues ahí lo tenemos. Y pues el procesador de este iPhone todavía es muy posible de correr cualquier juego y cualquier aplicación. Porque tenemos el procesador, viste, ahí tuvimos un pequeño trabón. Tenemos el procesador A12 Bionic y 4 GB de memoria RAM. Vámonos rápidamente con Free Fire. En los números parece que el rendimiento ha subido, pero ya cuando estás así abriendo aplicaciones rápidamente, se nota que se ha como ralentizado un poquitico. Y bien, vamos entonces a dejarlo solamente hasta ahí. La batería, seguimos todavía al 100%. Viste que tuvimos como un pequeño flasheo ahí en el icono de la batería, en el widget. Vámonos ahora de atrás hacia adelante y vamos a ver qué aplicaciones se han cerrado, qué aplicaciones siguen abiertas. Hasta el momento solamente se ha reiniciado Temple Run 1. Vámonos ahora con eBay. Vámonos ahora con Mercado Libre, perdón. Vámonos ahora con eBay, cerrado. Amazon, abierto. Vámonos ahora con Spotify, abierto. Netflix, abierto. Vámonos ahora con Tumblr, cerrado. TikTok, cerrado. Speedtest, abierto. Twitch, abierto. Vámonos ahora con Twitter, abierto. Y fíjate que parece que le cuesta un poco más de trabajo reaccionar otra vez a las aplicaciones. O sea, sí se nota que en algunos segunditos como que tiene algo de ralentización. O déjenme saber ustedes qué ven, porque ustedes son los jueces. Vámonos ahora con Facebook, porque fíjate que al momento de ir a la pantalla de inicio como que no hizo bien la animación. Vámonos ahora con Facebook, ya lo había abierto. Vámonos ahora con Pinterest, abierto. YouTube, abierto. Snapchat, abierto. Y ese problema del sobrecalentamiento está grave. Como que cada vez está empeorando más, porque en esta parte de aquí está muy caliente. Y esta segunda actualización de iOS 17 beta número 3 la instalé cuando recién salió. Y pues ya llevo probándola un tiempito, así que no es como primera vez que esté abriéndolos. Vámonos ahora a mirar la batería, seguimos en 100%, pero el sobrecalentamiento está bastante grave. Está muy caliente en este momento. Entonces ahora sí, vamos a iniciar con la pequeña prueba de batería. Vamos a cerrar todas las aplicaciones. Entonces aquí en el iPhone 8 Plus voy a iniciar un temporizador de 1 hora. Vamos a entrar primero con Subway Surf. Vamos a iniciarlo de una vez. Voy a estar 1 hora aquí en Subway Surf y vamos a ver cuánto nos gasta de batería. En este preciso momento ya pasó 1 hora de estar jugando Subway Surf. Vamos entonces ahora a mirar en cuánto tenemos la batería. Y de 100% nos bajó a 84% en 1 hora de Subway Surf. Ahora vámonos otra hora con Asphalt 9. Y vamos a ver en estas 2 horas de juego cuánto nos gasta de batería. Y ya en este momento acaba de pasar la otra hora jugando el Asphalt 9. Entonces ahora vamos a ver en cuánto nos ha quedado la batería. Y como pueden ver aquí tenemos 54% de batería, solamente jugando por 2 horas. También hay que tener en cuenta que no tengo SIM card, no tengo señal. Solamente estoy con el Wi-Fi y el Bluetooth prendido. Algo también que tengo que decirles es que mientras estaba jugando el Subway Surf y el Asphalt, en algunas ocasiones tenía algo de ralentización. No era demasiada, pero sí como que intentaba pegarse por unos segundos, pero después ya seguía normal. El calentamiento está bastante fuerte, en este momento está muy caliente. Y pues la batería se está drenando también un poco rápido. Hice este mismo video con el iPhone 11, por si quieres ir a verlo, solamente búscalo aquí abajo en mi canal. Entonces, como puedes ver, última carga al 100% hace 2 horas.
cuando empecé a grabar el video. 2 horas 40 minutos de pantalla encendida y 4 minutos de pantalla apagada, seguramente desde antes de empezar a hacer el video. Subvisor fue el que más batería gastó con 48% y el Asphalt 9 20%. Y entonces ahora ya para terminar con el video vamos a ver el resultado que tenemos en Antutu. Tenemos un total de 494.742. Los números siguen siendo bastante buenos, siguen siendo altos, el rendimiento es bueno a pesar de que hemos visto que hay algunas caídas de fotogramas, como que algunas animaciones no las hace bien. El consumo de la batería sí no es bueno, me parece que se está drenando más rápido de lo que debería. Si tú ya tienes iOS 17 beta número 3 instalada en tu dispositivo, déjanos saber acá abajo tus experiencias, cómo te va a ti en cuanto a la batería, en cuanto al rendimiento y con este problema del sobrecalentamiento, ya que recordemos que no todas las personas tenemos la misma experiencia. También quiero recordarte que voy a hacer una prueba de rendimiento entre el iPhone XS Max y el iPhone 12 en mi nuevo canal para que vayas y te suscribas y no te lo pierdas. Simplemente entrando aquí a mi canal vas a ver el nuevo canal o también te voy a dejar un enlace acá abajo en la descripción. Suscríbete, regálame un like y muchas gracias por ver.